¿Está alegre? 2, 3, nada más. ¿Estamos contentos, hermanos? Cantar alegres a Jehová en este canto. Pude platicar con un hermano que me contó su testimonio. No se los voy a contar todo, pero lo que sí puedo decir es que me dijo: ¿sabe qué, hermano? Ahora en realidad somos una familia. Dice: antes en mi casa eran pleitos, eran peleas, mi esposa no me respetaba. Dice: como perros y gatos vivíamos. Dice: yo estuve viniendo un año tuve paciencia, mi esposa no quería venir. Y al año vino, dice, y ahora somos un equipo. Amén. Y yo le decía a nuestro pastor, le platicaba a Blanca y le decía: ¿y qué hubiera sido de esa familia si nuestro hermano Rogelio, si Dios no hubiera puesto en el corazón de mi hermano Rogelio, de su familia y de los hermanos que van a trabajar ahí? Seguirían quizá como perros y gatos, pero han marcado la diferencia, y estoy seguro que no es el único caso. Entonces vamos a orar por ellos. Amén. Muy bien. Estoy muy contento. Hoy me tocó doble bendición el poder compartir con ustedes en la mañana la escuela dominical, que fue en el horario del culto, ¿verdad?, de la mañana. Yo no sé si a ustedes les fue de bendición. Amén. Yo le digo: papá, yo disfruto tanto dar la escuela dominical que aunque viniera uno, yo la seguiría dando igual de emocionado. Entonces para mí fue un gozo en la mañana. Y bueno, también para mí es un gozo compartir con ustedes la palabra de Dios en esta tarde. Le pido al Señor que me utilice y que me ayude a ser de bendición para cada uno de ustedes. Quiero comenzar diciendo lo que yo considero una gran verdad. Y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Yo creo que la vida cristiana es hermosa. Amén. 6 están de acuerdo conmigo. Lo voy a volver a decir porque los agarré en medio. Yo creo que la vida cristiana es hermosa. Amén. La vida cristiana es hermosa. El caminar con Dios
es algo placentero. Hay un canto que dice: la vida en Cristo es muy hermosa. Y yo considero que la vida en Cristo es muy hermosa. Al grado que muchos podemos decir que mi vida es otra después de que conocí a Cristo. Que las verdaderas prioridades se pusieron en el orden correcto cuando yo conocí a Cristo. Puedo decir, como decía este hermano, antes vivíamos como perros y gatos y ahora somos una verdadera familia. Y yo creo que Dios convierte una casa en hogar. Por eso yo considero que decir que la vida cristiana es una verdad. El caminar con Dios, no solo el caminar con Dios es una verdad y es de bendición a la vida de uno. Además, el tratar de hacer su voluntad. Yo creo que es un hecho que nosotros sabemos que tratamos de hacer su voluntad. No siempre lo logramos. A veces fracasamos en el intento, pero el hecho de tratar de hacer la voluntad de Dios es parte de la vida cristiana y es parte de lo que hace hermosa la vida cristiana. Que cuando llega la noche yo puedo irme a acostar y puedo decir: quizá no lo estoy logrando al 100%. Quizá tengo mis errores, quizá tengo mis fallas, pero algo estoy seguro: lo estoy intentando, estoy tratando. Creo que paso a pasito voy avanzando. Y eso es una satisfacción que uno puede tener como cristiano, como hijo de Dios, y que forma parte de esa vida hermosa en Cristo, el saber que estoy tratando de hacer las cosas bien. Amén. El tratar de servirle de alguna o de otra manera, en la forma en que yo puedo servirle, es parte de la vida cristiana y es parte de lo hermoso de la vida cristiana. El saber que lo que yo hago, aunque sea un granito de arena, está contribuyendo al servicio de mi Dios. Yo veo las hermanas, por ejemplo, las hermanas que están en la cocina, le sirven a Dios. Amén. Y están sirviendo y yo veo con qué esmero hacen las tortillas. Y alguien diría: ¿y a poco hacer tortillas es servirle a Dios? Sí, si lo hace con el corazón, si lo hace con la disposición. Usted ha gastado sus energías, ha gastado su tiempo, ha sudado la gota gorda, ¿verdad? Ahí junto al comal. Y ha servido a Dios. Y usted puede decir: a lo mejor me quemé, me salpiqué con aceite, lo que sea. Pero no importa, le serví a mi Dios. Y no le sirvo porque soy el mejor o el único que podría hacerlo. Le sirvo porque a Él le plació permitirme este privilegio. Amén. Y es parte de lo bonito de la vida cristiana, el sentir su amor. ¿Cuántos han sentido el amor de Dios? Amén. El sentir su perdón. ¿Cuántos se han sentido perdonados por Dios? Amén. El sentir su amor, el sentir su perdón, el sentir su presencia. Amén. Ahora que hablábamos con el hermano David, yo le escribí ahí en el grupo de varones que le pedí a Dios que lo abrazara. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido que Dios lo abraza, pero de verdad sentir el abrazo de Dios en el alma, en el corazón, es algo hermoso. La vida cristiana es hermosa. Amén. Al mismo tiempo puedo decir que la vida cristiana no es para cualquiera. La vida cristiana es para valientes. Número uno, para el que se pone de pie y dice: yo reconozco que he pecado. ¿Qué tan fácil es reconocer? No es fácil. La vida cristiana es para valientes. La vida cristiana es para hombres y mujeres con convicciones firmes, bien fuertes. Porque aunque es hermosa, no podríamos decir que es sencilla o es fácil. Lo que acabo de decir acerca de la vida cristiana y lo hermosa que es, representa el lado suave, el lado que se disfruta, el lado bonito. Y no es que tenga un lado feo, solo que no es sencilla. ¿Amén? Porque los verdaderos cristianos tenemos que comprender, tenemos que saber que seguir a Jesucristo significa
negarse a uno mismo y decirle sí a Dios. Amén. Y ahí es donde empiezan las complicaciones. Seguir a Cristo es negarse a uno mismo y decirle sí a Dios. Es decir, dejo de hacer lo que yo haría en condiciones normales y hago lo que el Señor Jesucristo haría en mi lugar. Esa es la vida cristiana. Esa es la meta del cristiano. Ser y parecerse cada día más ¿a quién? A Jesucristo. Si alguien me traiciona, lo que naturalmente me sale del corazón es ¿qué? Odiarlo, vengarme, quitarlo de mi presencia. Y cuando al Señor Jesucristo lo entregó Judas con un beso, ¿qué le preguntó él? ¿A qué has venido qué? Amigo. Y no era sarcasmo, realmente era su amigo. El Señor Jesucristo era amigo de Judas y lo amaba. Naturalmente nosotros nos saldría a odiar. Bueno, entonces yo me niego a mí mismo. No voy a odiar, aunque tengo ganas, aunque te lo merezcas en mi concepción, no lo hago. Voy a hacer lo que haría el Señor Jesucristo en mi lugar, en mi lugar, que es amarte y perdonar. Amén. Y es ahí donde la vida cristiana empieza a ponerse un poquito más complicada, porque se trata de negarme a mí para decirle sí a mi Dios, es decir no a mis intereses y decirle sí a los intereses de mi Dios. Amén. Pero es parte de la vida cristiana, tiene la parte bonita, la parte hermosa, y tiene la parte donde tenemos que esforzarnos, donde tenemos que ser valientes, y al final del día será bueno para nosotros. Amén. Los más beneficiados de todo esto somos nosotros. Cuando uno comienza a andar con Dios, cuando uno recién le entrega su vida, cuando uno recién le abre el corazón, la verdad es que uno siente mucho. Y quizá conoce poco, ¿verdad? De repente uno escucha que el Dios te bendiga, que en el libro de Deuteronomio, y uno dice, ¿de lo qué? Deuteronomio, ¿y dónde está eso? Pues ahí, después de Génesis. Conoce uno poco y siente uno mucho. Déjeme decirle algo, no importa si uno va comenzando en el camino de Dios o ya tiene años. No importa si me convertí ayer o me convertí hace 35, 40 años. Hay algo que yo creo que es una realidad para tanto los nuevos como los que ya son de años en el camino de Dios. Hay algo que es una realidad y que todos deberíamos de buscar. Y es precisamente lo siguiente: debemos de cuidarnos de algo, de no caer en practicar pecado. Porque la vida cristiana se trata de eso, de decir no al pecado y de decir sí a Dios. ¿Decimos amén? Amén. Y no se necesita saber mucho, y el hecho de que yo sepa mucho no quiere decir que ya no debo de cuidarme de. Así que tanto los nuevos como los que tienen muchos años debemos de cuidarnos de ¿qué? De no caer en practicar pecado. Puedo caer en pecado. Lo que no debo hacer es estar en la práctica del pecado, porque eso no le agrada a Dios. ¿Decimos amén? Amén. Ahora déjeme hacerle una pregunta, hablando de pecados. Déjeme hacer una pregunta quizás para niños. ¿Habrá pecados chicos y pecados grandes? ¿Habrá pecaditos y habrá pecadotes? Delante de Dios, ¿el pecado es qué? El pecado es pecado. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. O sea que cuando uno comete pecado, la paga del pecado es muerte, y no se puede uno morir tantito. Cuando uno se muere, ¿cómo se muere? Bien muerto, decía el chavo, ¿verdad? Completito, se murió todito. Sí, yo no puedo decir, no, yo me morí pero poquito porque dije un chismecito.
Yo me morí poquito porque dije una mentirita. Sí, el pecado es pecado delante de Dios. Y el pecado es lo que separa al hombre de Dios, porque Dios es santo. Amén. Ahora, es cierto, estamos de acuerdo, no hay pecaditos, pecados y pecadotes. Pero lo que sí creo yo es que hay algunos que suenan muy escandalosos. ¿Sí? Hay algunos que si nosotros los escuchamos decimos, Dios me libre de caer en ese ¿qué? En ese pecado, porque ese pecado se escucha muy fuerte. Ese pecado se escucha muy grande. Dios me libre de algún día caer en esto. Por ejemplo, mentir es un pecado que consideramos escandaloso, la verdad. ¿Por qué será que no? Pues porque es algo que a lo mejor practicamos diario, es nuestro recurso. Entonces mentir no es tan escandaloso. El chisme, depende, si me lo vinieron a contar, chismoso, escandaloso, el pecado. Si yo soy el chismoso y el portador de la noticia, pues no es tanto. Sí, ¿verdad? Hay algunos pecados que a nuestro parecer no fueran tan grandes. Sin embargo, hay unos que sí son, déjenme llamarlos así, escandalosos. Por ejemplo, el alcoholismo. ¿Es de un pecado que pudiera considerarse escandaloso? Imagínense, ¡ay! El pastor es alcohólico. Si se lo digo así, ¿qué siente? Si de repente algún hermano, por ir en estado de ebriedad, choca y sale en la opinión y dice, cristiano evangélico en estado de ebriedad, choca. ¿Es o no un buen título para el periódico? ¿Cree o no cree que vendería? Y ahí lo veo por la colonia. Este juez es de las Chuapas. ¿Por qué? Porque era cristiano y andaba ¿qué? Tomado. Imagínese qué escándalo. Y bueno, el alcoholismo, ¿qué me dice de caer en cuestiones de drogadicción? Es algo que Dios me libre a mí. ¿Que Dios libre a quién? A mis hijos, que nunca caigan en eso. Que digan mentirillas, que digan chismecillos, pero que no caigan en cuestiones de drogadicción, porque eso es algo feo. ¿Qué decir del asesinato? Imagínense que aquí hubiera un asesino. ¿Dios lo perdona? Sí, Dios lo perdona. Amén. Imagínense que el de al lado es el asesino. Pues Dios lo perdona, pero yo me voy a buscar que no traiga nada, porque ¿da qué? Da miedito, ¿verdad? Después de todo, delante de Dios, todos son pecados, pero tenemos que ser sinceros. Hay algunos que a nuestro parecer parecieran más grandes, parecieran más ¿qué? Más escandalosos. ¿Qué me dice, por ejemplo, que de pronto yo voy a la casa de quién? Alguien que le gane su mano. De Mando, que le ganó. Voy a visitar a Mando y de repente veo que se dice ahí, se leen las manos, se echan las cartas, ¿sí? Por el adivino Armando, pero necesitamos poner Mohamed Armandus. Imagínense, porque ya ven que tiene que tener un nombre. Y yo digo, ay, ¿y ahora qué pasó? Y toco la puerta y me sale Mando con un turbante y un ojo aquí en la frente pegado. Y ahora, no, pues que ahora ya soy adivino. Leo las manos, echo la carta, leo el café, aviento los huesitos y todo eso que sale. Suena predicar ya porque ahora ya es adorador de la Santísima Muerte. Suena escandaloso. Ahora ya el hermano Noel le rinde culto a Tlaloc y se va al Tajín todos los domingos a hacer sus rituales al Dios de la lluvia y al Dios árbol, y se quitan los zapatos y toca el pasto para estar en contacto con la... ¿Sería escandaloso o no? Y sería triste. De esas cosas decimos que Dios nos libre. ¿Estamos de acuerdo? Que Dios nos libre.
Acompáñenme en la palabra de Dios, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Le voy a pedir, ahí está. Cuando lo tengamos, me lo hace saber con un fuerte amén. Mire, dice así la palabra de Dios, todos juntos, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, el versículo que me brinqué en la mañana. Ahorita lo vamos a leer. ¿Lo tenemos? Amén. Con voz fuerte dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Amén. Saúl había cometido un pecado. Saúl no había obedecido la voz de Dios, había hecho lo que a él le había parecido, lo que en su propio entendimiento tenía que hacer. Dios le dijo: destruye todo y no dejes vivo a nadie. Saúl dejó vivo al rey y a lo mejor del ganado. Esto fue desobediencia de la voluntad de Dios. Así que Samuel lo confronta y le dice: ¿qué hiciste? Y él dice: bueno, es que el pueblo. Y entonces Samuel le dice lo siguiente que está aquí: porque como pecado de ¿qué? De adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Mire, aquí vienen dos pecados que de manera natural usted y yo no clasificaríamos como escandalosos: la rebeldía y la obstinación. ¿Sí? Dos pecados que podrían pasar entre el chisme, la mentira y detalles así. Pero si se hablara de adivinación, no. Si habláramos de idolatría, de ídolos, no, eso es demasiado. Pues Samuel le dice a Saúl: mira, Saúl, así de grave como es la adivinación, es la rebeldía. Y así de grave como es el ser idólatra y adorar ídolos, es la obstinación. Déjeme decirle algo: dos pecados, rebeldía y obstinación, los pone al nivel de la adivinación y de la idolatría. Creemos nosotros muchas veces que los únicos rebeldes, ¿quiénes son? Los niños. Creemos que la rebeldía es una etapa y no un pecado. Creemos que la rebeldía es una etapa por la que pasan ¿quiénes? Los adolescentes, y en especial nuestros ¿qué? Nuestros hijos. Es que está entrando en la etapa ¿de qué? De la rebeldía. No, señor, la rebeldía no es una etapa. La rebeldía es un pecado delante de Dios. Y nosotros decimos: no, es que el niño está pasando por una etapa de rebeldía. Y nosotros creemos que los únicos rebeldes, con causa o sin causa, son o los niños, o los adolescentes, o los jóvenes, y que los adultos estamos exentos a esto. Y esto es una equivocación, porque hay algo que ignoramos usted y yo, que en la gran mayoría de los casos, quienes presentamos un mayor grado de rebeldía somos nosotros, los adultos. Porque decimos: yo, como Mariela dice, yo ya soy ¿qué? Yo ya soy grande, papá. Porque cuando le mando a decir: no, papá, yo ya soy grande. Y nosotros así decimos: ¿yo ya soy qué? Yo ya soy grande, no le tengo que dar cuentas a nadie. Cuando era adolescente, cuando era joven, sí, pero ahora yo ya soy grande. Y no nos damos cuenta que muchas veces usted y yo podemos estar viviendo en rebeldía delante de Dios. Ay, ¿qué tiene de malo? Pues dice la palabra de Dios que como pecado de adivinación es la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Wikipedia dice lo siguiente: la rebeldía es un tipo de comportamiento humano por el que se subleva frente a una orden o una
obligación. Es decir, es cuando alguien decide no obedecer, no hacer caso acerca de algo, aun cuando sabe que está en lo correcto y que es su responsabilidad. Rebeldía es ir en contra de lo que se me ha dicho que haga. Hermano, hermana, tiene que perdonar. Y usted dice, pues yo los quiero mucho, pero a ese no lo perdono. Déjeme decirle algo, usted está en rebeldía delante de Dios. Pues yo he dejado todo, pero eso no lo dejo. Y Dios le está diciendo, déjalo. Y usted dice, pues ya dejé todo, pero eso no lo voy a dejar. Usted y yo, si hacemos eso, estamos en rebeldía delante de Dios. Y como pecado de adivinación es la rebeldía. Rebeldía es ir en contra de lo que se me ha dicho que haga. Rebeldía es no hacer aquello de lo cual yo tengo una obligación. El hombre o la mujer a la que Dios puso a su cargo hijos para que los críe, para que los forme, y sea desatendido, ay, que pase lo que tenga que pasar, que suceda lo que tenga que suceder, yo voy a hacer como que no pasa nada. Es su obligación delante de Dios esos hijos. Amén. Y si usted no se hace cargo y no los atiende y no los forma y no los cría, usted está viviendo en rebeldía. Yo estaré viviendo en rebeldía delante de la presencia de Dios. Dios nos da un mandato acerca del matrimonio, que lo que Dios unió no lo separe el hombre, y que luchemos hasta el final. Y si yo ya decidí, no, pues yo voy a seguir ahí viviendo en la casa con mi señora, pero yo ya no voy a luchar. Ahí no la vamos a ir llevando. ¿Sabe cómo se llama eso? Rebeldía. Rebeldía delante de la presencia de Dios. Rebeldía es no querer aceptar la voluntad o la ordenanza de Dios para mi vida. Hermano, tiene que ser fiel, tiene que congregarse. ¿Qué dice la Biblia acerca de que debemos de congregarnos? ¿Amén? ¿No dejando de qué? De congregarse, como algunos tienen por costumbre. No, yo con una vez a la semana que vaya. Yo con una vez al mes que vaya es más que suficiente. Dios a usted y a mí nos dice por medio de su palabra que debemos de ¿qué? De congregarnos. Y si usted dice, no, es que eso no es para mí, yo con que vaya una vez es suficiente, con que vaya una vez al mes es suficiente, déjeme decirle algo, usted está viviendo en rebeldía, porque Dios es claro con lo que nos dice a nosotros para nuestra vida. Amén. Y cuando yo me niego, me desatiendo por voluntad propia de esa responsabilidad o esa obligación, yo estoy siendo rebelde. Y no siempre la rebeldía es franca y declarada. A veces es rebeldía camuflajeada, así como nuestros hijos. No nos desobedecen de frente, es decir, no se paran de frente a nosotros, papá, no voy a hacer nada de lo que me estás diciendo. ¿Por qué? Porque si nos dicen eso, ¿usted qué hace? Regreso. Ida y vuelta. ¿Sí, verdad? ¿Cómo se te ocurre? No, él dijo, sí, papá, lo voy a hacer, claro que lo voy a hacer. Se da la media vuelta y ¿qué dice? No voy a hacer nada. No es una rebeldía franca, pero al final del día es rebeldía. Usted y yo muchas veces de aquí hemos sabido diciéndole, sí, Dios, ya entendí, voy a perdonar. Y ya cuando hay por ahí por las bimbas, que voy a perdonar, no perdono nada. Sí, Señor, yo voy a amar. Y ya cuando vaya por el semáforo de la Petro, ay, ¿por qué lo voy a amar? No es una rebeldía franca, pero al final del día es rebeldía. Ay, hermano, pero eso no es grave. Como pecado de adivinación es la rebeldía. Otro pecado, la obstinación. ¿Ha conocido gente obstinada?
¿Sí? Sí, yo conozco un joven de 32 años que vive en la Chuapa, número 47, Colonia Petromex. La gran mayoría de nosotros caemos en obstinación. ¿Qué es la obstinación? Dice, mantenimiento excesivamente firme de una idea. Es decir, yo pienso algo y de lo que pienso nadie me saca de aquí, nadie me quita de esta idea. Dice, intención u opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Es el que dice, yo creo esto, yo tengo esta idea, oye, pero, ¿y si le hacemos? No, es así. Oye, pero mire, no es así, pero te vas a dañar. Pues no me importa, aunque me dañe, es que es así. No seas, ¿qué le decimos? No seas obstinado, pues aunque me muera, yo así soy, así nací, y así me moriré, como la canción dice. Y sí, muy seguramente. Pero la Biblia dice que como los ídolos y la idolatría, ¿es la qué? La obstinación. El que es obstinado es aquel que no escucha razones. Estás mal, vas a arruinar tu matrimonio, no me importa. Estás mal, no estás educando bien a tus hijos. ¿Y qué decimos? No me importa, yo así los quiero criar. ¿Es mi qué? Es mi problema. Pero mira, yo no lo digo por molestarte, ¿es por qué? Por ayudarte. Gracias, pero no me importa, gracias, como quiera. Son mis hijos y yo sé cómo los educo, yo sé cómo los formo, y que no se te ocurra ¿qué? Volverte a meter en mis asuntos. ¿Nos volvemos qué? Obstinados. Obstinado es aquel que no oye consejos. Obstinado es aquel que no le importa tomar en cuenta a nadie, y tampoco a Dios. El problema del rey Saúl fue que se volvió rebelde y obstinado. Rebelde en no hacer lo que Dios le había dicho, sino lo que él creía que debía hacer. Y obstinado en no querer aceptar su error, porque cuando Samuel le dijo, Saúl, tú pecaste, no. El pueblo, Saúl, tú pecaste, no. Primero con lo de los sacrificios, cuando dijo, no, es que el pueblo se desertaba y la guerra ya estaba aquí, y eran 7 días y tú no llegabas, no quiso aceptar. ¿Estaba qué? Obstinado en que él había hecho lo correcto. Después, cuando le perdona la vida a Agag y le dicen, pecaste, dice, no, yo no fui, fue que el pueblo, además me esforcé. Estaba obstinado en que él no había pecado. Sabe que muchas veces los problemas que tenemos en nuestra vida es a consecuencia de la rebeldía en la que estamos y de la obstinación en la que no queremos salir. Sabemos que estamos mal, sabemos que estamos fallándole a Dios, sabemos que estamos yendo en contra de su voluntad, haciendo algo que no le agrada. Y aunque lo sabemos y aunque nos aconsejan que dejemos de hacerlo, nosotros decimos, pues que Dios me perdone, pero yo sigo haciéndolo. Y eso trae consecuencias graves a la vida del cristiano, porque eso es alejarse de la presencia de Dios. ¿Amamos estar en la presencia de Dios? Amén. Pero la rebeldía y la obstinación nos aleja de Dios. ¿Sabe cuándo sucede esto? ¿Sabe cuándo llega la rebeldía a la vida del cristiano? ¿Sabe cuándo llega la obstinación a la vida del cristiano? Cuando el corazón se llena de soberbia. Cuando no hay un corazón humilde, cuando no hay un corazón humillado. Esto sucede cuando hay un corazón soberbio y altivo, incapaz de reconocer su error y poder arrepentirse. Había una diferencia entre el rey Saúl y el rey David.
La diferencia era que David era mejor que Saúl. La diferencia era que David era perfecto y Saúl era imperfecto. O quizá David era un ángel que no se equivocaba y Saúl sí. No. Los dos eran humanos. A los dos les corría sangre por las venas. Los dos tenían una naturaleza pecaminosa. Pero el corazón de Saúl se llenó de soberbia. Y David tenía un corazón humilde. Este es el tema, ya casi estoy terminando de esta tarde. Un corazón humilde. Lo dije al principio, la vida cristiana es una vida ¿qué? Hermosa. Hermosa. ¿Decimos amén? Amén. Pero déjeme decirle algo. Lo que permite disfrutar de la vida cristiana y poder concebirla y vivirla como una vida hermosa es el poder tener un corazón humilde. Cuando yo tengo un corazón humilde, soy sensible a la voluntad de Dios. Cuando yo tengo un corazón humilde, soy sensible a lo que Dios quiere para mi vida y soy capaz de aceptarlo y llevarlo a cabo. Y si me equivoco, si fallo, si caigo, también soy capaz de reconocerlo, doblar mis rodillas, pedir perdón, ponerme de pie y seguir caminando. Pero cuando hay soberbia en el corazón, cuando no hay un corazón, cuando es un corazón altivo, a pesar de que sé que estoy mal, a pesar de que sé que estoy pecando, a pesar de que sé que estoy fallando, vivo obstinado y digo, no me importa. Y eso lo único que causa es que cada día esté más lejos, y más lejos, y más lejos, y más lejos de mi Dios. Un corazón humilde. Ahí mismo en el 1 Samuel capítulo 15, pero versículo 22, perdón. Dice así, primer libro de Samuel capítulo 15, versículo 22, dice de la siguiente manera. Y Samuel le dijo a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Todos juntos la última parte. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo contrario de la rebeldía es ¿qué? La obediencia. Lo contrario de la rebeldía es ¿qué? La obediencia. Y lo contrario de la obstinación es prestar atención. El obstinado no presta atención, no escucha, no razona, se encierra en su mundo y dice, como yo lo pienso está bien y no me importa nada. El que presta atención, escucha, razona y decide obedecer. Amén. Y hermano, ¿quiere disfrutar la vida en Cristo? ¿Quiere gozar la vida en Cristo? Tenemos que buscar algo en nuestra vida, dos cosas: obediencia y prestar atención. Hay muchas cosas que usted y yo sabemos que hemos desobedecido. Hay muchas cosas en las que usted y yo sabemos que hemos sido rebeldes al llamado de Dios a nuestra vida. En más de una ocasión nos has dicho, el Señor, estás mal, necesitas cambiar, necesitas arrepentirte. Y no hemos puesto ¿qué? Atención, nos hemos obstinado. Y estos dos pecados, rebeldía y obstinación, son pecados que dañan, son pecados que lastiman, son pecados que nos alejan de Dios, son pecados que nos enfrían, son pecados que vuelven al corazón duro. Y qué difícil es cuando un corazón se enfría, qué difícil es cuando un corazón se endurece, que vuelva a sentir y que vuelva a sentir el calor de Dios.
como cristianos, algo que debemos de buscar es la obediencia y el prestar atención. Pero esto solo va a suceder cuando el corazón sea un corazón humilde. Amén.